Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Después de un auténtico bombardeo de trailers, nuevos pósters, spots para TV o nuevas imágenes oficiales en las revistas de cine más reconocidas, así como un emotivo detrás de las cámaras cargado de nostalgia, junto con el cual se reveló también una secuencia de poco más de 3 segundos del filme, esto pues, Master, solo es una muestra de absolutamente todo lo que seguirá viniendo en el futuro de la saga de Star Wars tras el estreno del episodio 9 de Rise of Skywalker, y esto claro, sin menospreciar el arrollador éxito que han supuesto los primeros episodios de Mandalorian, al igual que el genial videojuego de Star Wars que ha resultado ser Jedi Fallen Order, que en lo personal pienso que es uno de los mejores de los últimos 15 años. Todo lo anterior, Masters, está resultando ser una auténtica locura para este fin de año con sabor Star Wars. Y si todo lo anterior no les ha parecido suficiente, les cuento también que han surgido en los últimos días algunas noticias y rumores muy bien sustentados de lo que nos deparará el futuro muy cercano del universo de Star Wars en la próxima década, con nuevas series en varias temporadas, y esto a través del servicio de streaming de Disney Plus, sobre todo con 2 series en particular que serían sobre 2 interesantes personajes enfocadas en 2 periodos distintos, una en la época post-precuelas y otra más en plena época de la Guerra Civil. Pero bueno, vámonos por partes porque todo esto tiene un enorme contexto. Y si lo recuerdan, desde que se canceló la película de Kenobi hace un año, como nos adelantó Collider, una que ahora fue reconvertida en una serie más que confirmada para Disney Plus, se nos había dicho por esa prestigiada fuente que es Collider, al igual que otros sitios confiables como Fantathrax o Star Wars Newsnet, que había muchos más proyectos de cintas en solitario desarrollados en Lucasfilm, los cuales según todas estas fuentes eran alrededor de 9 proyectos en diversas etapas de desarrollo, desde simples ideas preaprobadas u otras más con concepts creativos o incluso cosas mucho más desarrolladas y con guiones terminados, como ahora sabemos que así pasó con Kenobi por varios años, con cosas que nos escondieron el propio Ewan McGregor o hasta su guionista Hussein Amini, quien nos confirmó que trabajó con varias personas en Lucasfilm con ese proyecto de Kenobi, el cual ahora reconvirtió en una serie. Todo esto nos dice que el futuro de la saga está en las series y que será mucho más intenso de lo que nos habíamos imaginado. Aunque, claro, cabe señalar que los anuncios oficiales seguramente se guardarán para principios del año en el 2020 o quizás no más allá de agosto de 2020 durante el Star Wars Celebration. Y tampoco es ningún secreto, Master, que Disney se encuentra muy avanzado en la estrategia de distribución de contenidos audiovisuales, los cuales seguirá para la franquicia de Star Wars para los años 2020 y 2021. Y dicha estrategia, claro, contempla fuertemente la realización de series que ya se desarrollan en este momento y que posiblemente llegarán a la pantalla chica durante el 2021. Y esto también nos lo ha dicho una fuente muy respetada, la cual ha tenido un historial excelente en revelaciones dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y sí, Master, nos referimos al buen Jeremy Conrad, un prestigiado insider de la industria del cine que trabajó antes también en el videojuego de Star Wars Galaxies y que en el pasado ha reportado cientos de filtraciones sobre Marvel, las cuales ha acertado. Pero esta vez lo hizo a través de su sitio Star Wars Unity, donde nos presenta ahí 2 importantes artículos con lujo de detalle, donde de acuerdo a sus fuentes se explora la posibilidad de que por lo menos existan 2 proyectos más ya con un cierto grado de confirmación muy importante para llegar al servicio de streaming de Disney Plus que la está rompiendo ahora con The Mandalorian. Y hay que considerar aquí que, como ya habíamos visto en este canal hace algunas semanas, Bob Iger, el CEO de Disney, ya nos había informado a través de una videollamada donde expuso los resultados de la compañía en el marco de una reunión de los ejecutivos de Disney que existían varios shows que estaban ya en desarrollo en torno a Star Wars. Y él no habló en singular, ya que sus palabras textuales hablan de que por lo menos habrían 2 shows adicionales que llegarían a la saga en el futuro cercano. Y esto, claro, sin contar las ya confirmadas segunda temporada de Mandalorian, así como el flamante regreso de Ewan McGregor en la serie aún sin título de Obi-Wan Kenobi, o la temporada final de Clone Wars que llegará en febrero de 2020, y por supuesto también el propio retorno de Diego Luna para una precuela de Rogue One sobre su personaje, el espía rebelde Cassian Andor. Y como podemos ver, Masters, esto va muy a la par con eso que hemos escuchado antes de otras fuentes, que había alrededor de 9 proyectos de películas en solitario que ahora muy probablemente están siendo reconvertidos en series. Pero también, Masters, creo que es muy importante profundizar en la reflexión que ya habíamos hecho en este canal de la manera en que Disney se sobrepuso a lo que representó un golpe muy importante para sus finanzas en su anterior estrategia de distribución de contenidos audiovisuales para Star Wars. Como se podrán imaginar, estamos hablando en ese momento cuando el CEO de Disney
Disney reconoció públicamente de que se habían equivocado del camino, estrenando la película de solitario de Han Solo junto con Avengers Infinity War y perdiendo dinero. Y esto también muy pocos meses después del estreno de lo que fue la controversial película del director Rian Johnson, Los Últimos Jedi, cuya recepción fue positiva en la crítica especializada, pero que todavía da pie a apasionados debates entre los fans, contrario pues a lo que sucede ahora mismo cuando se habla de The Mandalorian. Y como también recordarán, en el pasado también hubo señales muy serias del desarrollo de una película sobre un consentido de los fans, Boba Fett, que primero su cinta en solitario se canceló a minutos de ser presentada en una Star Wars Celebration con el director Josh Trank, como así nos lo ha reportado varias veces Collider. Y después esa misma cinta llegó a tener muy avanzado al director James Mangold, del que incluso se nos dejó saber que completó un primer tratamiento del guión. Y no está de más recordar que incluso hasta se llegó a especular de una película del mismísimo maestro Yoda y de su origen como un usuario de la fuerza. Para mí, Masters, todas estas ideas en el aire no son ninguna coincidencia de que ahora estos dos últimos proyectos mencionados, es decir, una película de Boba Fett y un rumorado proyecto sobre Yoda, se pudieran haber repensado y se adaptaran en ciertos elementos, incluso en conceptos de guiones o arte conceptual, para formar parte de lo que ahora es la exitosa serie del Mandalorian. Y esto suena de lo más lógico ahora que conocemos que se viene una enorme guerra del streaming en TV para convertirnos en usuarios ya sea de Netflix, HBO+, Amazon Prime, Apple o Disney Plus. Algo que con esta guerra de streaming donde Disney Plus ganó en su primer día 10 millones de suscriptores, también tiene mucho que ver con el pobre desempeño de Solo en la taquilla, añadiendo claro que Star Wars está haciendo una tarea de operación cicatriz hacia con los fans precisamente por la recepción del episodio 8. Como podemos ver, Lucasfilm y Star Wars están entrando en una especie de fase 2 de su universo, que se nota muy claramente en su narrativa, sobre todo entre la conclusión del episodio 9 con J.J. Abrams después de los miles problemas que hubo con la muerte de Carrie Fisher o el despido de Colin Trevorrow, que resulta ser muy distinta en sus expectativas al aterrizaje en terciopelo que ha sido la serie de Mandalorian como el primer contenido live action de Star Wars con un talento más que probado en Marvel y en otras cintas de Disney como lo es el buen Jon Favreau, así también como el aclamado talento de casa que es Dave Filoni. Es más, se los pongo de la siguiente manera, Masters. La confianza de Disney es tan notoria en sus proyectos de series que definitivamente estos serán el futuro de esta franquicia, ya que incluso antes de que se estrenara la primera temporada del Mandalorian ya se había ordenado la producción de una segunda temporada, la cual en este mismo momento se encuentra sucediendo en California. Y esta serie en su primera temporada costó alrededor de $100 millones. Prácticamente con esos 10 millones de usuarios de su primer día se pagó sola. Y esto, Masters, también va a la par del otro contenido de Star Wars que sacará de forma casi inmediata, que viene a ser parte de la joya de la corona, una que es responsabilidad también del buen Dave Filoni, que es la última temporada de la serie animada de Clone Wars, la cual está programada a estrenarse durante febrero de 2020. Todo esto pues nos da un enorme contexto respecto a lo que viene en las series futuras de Star Wars, y a partir de aquí sí entramos en ese terreno de las noticias y estos rumores que vienen muy justificados, los cuales nos los trae en dos artículos distintos Jeremy Conrad, el cual él insiste muy responsablemente a referirse a estas noticias como grandes rumores, y él en el sitio de Star Wars Unity dedicó un primer análisis sobre algo que también hemos discutido en las últimas semanas. Un contenido que sería una serie derivada de la película que tanto puso a pensar en Disney, justamente sobre el capitán del halcón milenario Han Solo, en su versión interpretada de joven por Alden Ehrenreich, ya que según esta fuente, todo parece indicar, así como se rumoró en su momento, de que estaba presupuestada una trilogía para contar las peripecias de este contrabandista de especias. Y parece ser que por esa presión mediática de campañas con el hashtag #MakeSolo2Happen, que ahora se podría estar desarrollando una continuación de los personajes y de todos los elementos introducidos en Solo, una historia de Star Wars. Y sobre todo, Masters, nos referimos al enorme cliffhanger que nos dejó el final de su historia al ver regresando a Darth Maul revelado ahí ante Qi'ra. Es importante acotar aquí que todavía no se tiene certeza de si esta serie se tratará como una secuela de las aventuras de Han Solo al servicio de Jabba el Hutt, así como su relación con su leal copiloto Chewbacca, o de las idas y venidas con su aliado y a la vez ex rival Lando Calrissian. Pero lo que sí parece ser un hecho es que se explorará mucho más el ascenso y la caída de otro consentido en la saga como lo es el buen Darth Maul, así también como su tercer sindicato de criminales que es liderado por él, es decir,
Alba Escarlata. Así que del mismo modo se podría esperar en esta serie que también se cuente de esa alianza que pudimos ver en los últimos minutos de Solo entre el amor perdido de Han, es decir, Qi'ra, quien fuera interpretada por la mismísima madre de dragones Emilia Clarke, a quien seguramente seguiríamos de cerca en el bajo mundo criminal que floreció en los tiempos del Imperio Galáctico de Palpatine. Algo interesante porque podríamos ver a ella como una especie de sirviente o aprendiz de Maul, aunque no sea sensitiva a la fuerza. Y de igual forma podríamos ver la persecución que tuvo Maul de parte del Imperio, el Inquisitorius o incluso el propio Darth Vader. Personalmente, Masters, creo que tendría mucho más sentido que finalmente se inclinen hacia esta última serie de eventos relacionados a Lord Maul, y esto particularmente debido a las épocas que en este momento se están cubriendo a través de las series ya confirmadas para 2020 y 2021, y en específico me refiero a la que nos contará la historia del exilio en Tatooine del querido maestro Obi-Wan Kenobi, sobre todo considerando el potencial de conexiones y la rivalidad que existe con él y Darth Maul, las cuales ya hemos explorado en las series animadas de Clone Wars o Rebels, y puede que incluso en ese esquema sea posible ver cameos de los queridos Han, Chewie y Lando, para así alternarlos con personajes que sí sean usuarios de la fuerza o con personajes que nos den más conexiones, como por ejemplo con el Mandalorian, para así continuar con el tono y la estética que tanto nos ha gustado, ¿no les parece? Además, muy casualmente, en la línea del tiempo de Star Wars presentada durante la D23 de parte de Kathleen Kennedy, la serie de Obi-Wan Kenobi y la película de Han Solo suceden al mismo tiempo. Por eso pues sería una forma muy interesante de contar la continuación de la venganza de Maul, ligada también a la serie de Kenobi, y que todo esto nos terminara por contar la caída de ese ex-Sith, como lo vimos viejo y perdido en Malachor al inicio de la temporada 2 de Rebels, cuando Ezra Bridger se lo encontró ahí. Hace mucho sentido, ¿no les parece? Otro aspecto importante de este primer artículo cierra con una reflexión muy interesante y que refuerza esa narrativa de la estrategia actual de Disney, puesto que Jeremy Conrad nos dice específicamente en la última línea lo siguiente: si no las películas de Star Wars hasta por lo menos el año 2022, Disney Plus será donde la gente encontrará todo el contenido de Star Wars entre el final de la saga Skywalker y el inicio de una nueva. Consideremos también, Masters, que en este momento esa nueva trilogía de Star Wars posterior al episodio 9 aún se encuentra en una pausa, luego claro de la salida de los talentosos productores y guionistas de Game of Thrones David Benioff y D.B. Weiss, aunque también hemos sabido en las últimas semanas que la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha fichado al mismísimo Kevin Feige de los estudios de Marvel para producir junto con ella una nueva película o series de películas. Pero esto no parece ser de momento la prioridad inmediata de Disney, sobre todo después de que se nos ha dejado en el aire también qué sucederá con la futura trilogía de Rian Johnson o sobre qué se tratará cualquiera de estas nuevas películas. Aunque claro, algunos reportes ya nos adelantaron que todo podría recaer a partir de enero de 2020 justamente en Jon Favreau para esta nueva trilogía de 2022, como señalan varios reportes de parte de Deadline o Variety. Y siguiendo con esta locura que ha resultado este cierre de año con sabor Star Wars, la otra serie que se nos indica que escondería Disney Plus, que se reveló en un segundo artículo de esta misma fuente por Jeremy Conrad, es algo que para mí fue una auténtica bomba, ya que contempla la llegada al mundo live action de un personaje que ha tenido un éxito muy destacado en su propia serie de cómics desarrollada por Marvel. Y sí, nos referimos nada más y nada menos que a la intrépida Doctora Aphra. Si no están familiarizados con ella, Masters, es un personaje nuevo que inició a partir del año 2016 y es una de las que más eco han tenido hacia con nosotros los fans en los cómics por sus bizarras historias, puesto que se trata de uno de los personajes femeninos más interesantes y bien construidos que ha tenido esta franquicia en todo el nuevo canon. Su moralidad es gris y esto es muy importante porque tiene mucho conocimiento, pero también ha trabajado en ambos bandos, como con los rebeldes o hasta con el propio Darth Vader, el cual casi la asesinó. Aphra es una arqueóloga al puro estilo de Indiana Jones, que gracias también a su arqueólogo padre siempre estuvo conectada a importantes reliquias de los Sith o ruinas de los Jedi y otros secretos diversos de la fuerza, para que posteriormente, ya en los tiempos de la trilogía original, poder hacer equipo con Luke Skywalker en unos momentos en la búsqueda de este para descubrir todo el conocimiento que él pudiera conseguir sobre la antigua orden caída de los Jedi. Además, Aphra es una importante adición a la diversidad en el universo de Star Wars, ya que ha estado relacionada sentimentalmente primero de forma muy curiosa a una ex esposa de Han Solo, Sana Starros, y posteriormente también con una oficial imperial cyborg llamada Magna Tolvan.
Y también, claro, nos ofreció momentos muy siniestros con dos droides que se podrían considerar como las versiones asesinas y oscuras de C-3PO y R2-D2. Esto pues nos da mucho más contexto de cosas que podrían estar siendo exploradas dentro de Lucasfilm para así abarcar diferentes sectores de los fans, sobre todo teniendo un personaje femenino muy interesante que acerque más a las mujeres que son fans de esta saga, y que de cierta forma termine siendo un personaje algo misterioso y con una moralidad similar al del Mandalorian, pero esta vez con una protagonista mujer. Con todo esto, Masters, no está de más esperar que más talentos de los estudios Marvel pudieran sumarse a estos y otros proyectos, como ya ha pasado con Kevin Feige, Jon Favreau o Taika Waititi. Y solo esto es un primer paso que abre la puerta para otros personajes de cómics o series que se han quedado inconclusos en sus series o de los cuales no hemos tenido más guiños, como por ejemplo podrían ser esas historias inconclusas del almirante Thrawn, que no sabemos qué pasó de él después de la serie de Rebels, o también de la no Jedi Ahsoka Tano o Ezra Bridger. Es más, se nos ha dicho en otros rumores que podremos explorar más de personajes como Poe Dameron en su propia serie, aunque definitivamente por mi parte lo que yo más espero, Masters, es que al puro estilo de la serie de cómics Vader 2017 lleguemos a tener un día una trilogía o una serie live action del Lord de los Sith enteramente cazando a diversos maestros Jedi supervivientes a la Orden 66. Ojalá algo así o un guiño podamos ver en la serie de Kenobi o incluso en un contenido no muy lejano donde un villano como Vader sea el verdadero protagonista. Pero como podemos ver con estos dos guiños de series, como sería la historia de Alba Escarlata con Maul o la de la Doctora Aphra, parece entonces que el futuro de Star Wars será cada vez más rico, interesante y sí, sumamente diverso. Pero si acaso te perdiste algún detalle de los múltiples trailers y spot televisivos sobre el episodio 9, que nos han arrojado varias y nuevas escenas sobre esta película, esas aventuras te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerde, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.